Seguimos en la quinta pata de la noticia. Anticipamos que vamos a hablar sobre economía, pero a mi lado hay un empresario teatral. Carlos Rothenberg, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y en realidad tenemos ganas de hablar con vos sobre economía. Bueno, teatral. Teatral, claro, absolutamente. La verdad que los últimos días se han conocido números de epa, pegan todos lados. Y en el sector de ustedes también ha pegado, y especialmente este año, la inflación, el desempleo. Sí, creo que tiene que ver con la baja de consumo en otras actividades. Siempre decimos que en Argentina y en el mundo lo nuestro es una de las cosas que se resienten primero si se ajusta a bolsillo, como es lógico, es muy es coherente, ¿no es cierto? Igualmente me parece que está bueno marcar, se habló de un número de un 32% menos, y está bueno marcar que ese es un dato agosto contra agosto, no es el dato real del año. Quiero decir con esto. En un año, vamos, 30% menos que de venta de entradas. De cantidad o de facturación. De entradas, no, de cantidad de entradas vendidas. Pero hay que tomar el año y de repente vemos que de enero a marzo tuvimos en el 2016 el mismo guarismo de espectadores en Buenos Aires que el 2015. Sí. Y en abril comienza el descenso, 6 meses auditados por la Sociedad de Empresarios hasta septiembre, donde efectivamente hay un mes pico en baja, el 32% en agosto, contra un 7% en baja en julio, impulsado por las vacaciones de invierno, claro. Y siempre sabemos que los papás hacemos mayores esfuerzos, sí. A lo mejor, cuando tiene... perdón, en agosto los mató. Lo que en julio bajamos menos, bajamos más en agosto. Por eso digo que lo que habrá que ver de palo a palo del año es cuál es el porcentaje en baja, que a priori uno podría suponer, por experiencia, no por datos, que será un 18%, cuando hagamos los mejores y los peores meses. Ahora, ¿eso representó que hubo que bajar obras en forma anticipada? Que hay una menor producción que se va a notar. En lo nuestro, la producción va bastante antes que el público lo reciba. Por lo tanto, esta baja del 2016 la estamos notando en la producción enero 2017. O sea, verano. Cualquier periodista de espectáculos sabe que tiene menos títulos para anunciar. Entonces uno dice, ¿por qué ahora? Si ahora algunas personas o algunos indicadores podrían hablar de una curva, por lo menos que se detiene. Ahora, bueno, es que lo nuestro tiene que ir adelantado. Carlos, hay algunos teatros emblemáticos de Mar del Plata que ni van a abrir. Hay menos contenidos. Eso pasa cuando los contenidos son los espectáculos que están en el escenario. Cuando hay menos espectáculos para presentar, porque hay menos participantes a la mesa teatral, deriva siempre en algunas temporadas donde más salas pueden quedarse sin programación. ¿Y de los que son tuyos, que están dentro de tu órbita, hay teatros tuyos que no van a abrir en el verano? Nosotros programamos usualmente hace 40 años 6 salas en Mar del Plata, de las cuales este año vamos a abrir 3 y 3 no, porque es la materia prima que conseguimos para no hacer una ecuación que dispare más al espectador. Nosotros sabemos que para una gran porción del público el precio de la entrada al teatro es cara, siempre, en Argentina y en el mundo. Y por otro lado, para el productor no le alcanza esa entrada. Ese choque de entre lo que no puede el espectador y no le sirve al productor, deriva en que no se produce. ¿Y qué puede cambiar, Carlos, el incremento de luz anunciado para los próximos meses a partir de audiencia que se va a dar ahora este viernes? ¿Cómo puede impactar eso? La audiencia pública. Sí, claro, la audiencia pública. Nosotros, ¿no? A mí particularmente, lo dije varias veces este año, más que el impacto en los edificios teatrales, me importa el impacto en el público, que es el espectador. Que se queda con más dinero, menos dinero para ir a concretamente, si a nosotros nos sube, porque hay una cosa que es lógica, las tarifas estaban detenidas, por lo tanto, si a nosotros nos sube 5 veces, pero no bajase, utopía, la cantidad de espectadores, en un punto se licúa. El tema es que la ecuación entre que sube el costo y baja la demanda, es el problema que nos produce, que se traduce en el caso nuestro, menor producción. A ver, Pignanelli, no es un indicador del INDEC, pero esto que está contando Rothenberg, ¿le sirve para sumar algún dato para analizar la economía real? No, en general no, es un sector de consumo, de servicios, que muestra la clara que el problema de la recesión está tocando en todos los sectores, ¿no? Y ahí yo le agregaría a lo que dijo muy bien Rothenberg, el problema de las tarifas, ¿no? O sea, más allá de la caída de ventas, también está el problema del alto costo que hoy tienen las tarifas de los servicios. Muchos teatros que no la pueden financiar y bueno, hay todas estas amenazas de cierre. Claro, igual mencionaba que el impacto no era solamente sobre la producción, sino sobre el bolsillo del espectador. Si tienen menos para gastar, evidentemente un recorte automático es restaurante, teatro, cine, ¿no? Esparcimiento, así es. Que esto
Sí, me parece muy atinado el punto de... no solamente el aumento de las tarifas, sino también que los costos fijos pesan mucho más en la estructura de la empresa. Porque al bajar las ventas, pueden prorratear esas ventas en una estructura de costos mucho y más pesada. Entonces es mucho más difícil para las empresas progresar en estas condiciones. Incluso muchas empresas se tienen que endeudar y la tasa de interés también subió. Entonces tienen una ecuación de precios relativos muy inconveniente. De hecho, bueno, hay un proceso en algunas actividades como las de entretenimiento que se fijaban muchos de los precios a tipo de cambio paralelo, lo que es entretenimiento, turismo, las actividades de esparcimiento, todas iban al tipo de cambio paralelo. En la Argentina hubo un proceso inflacionario en los últimos 12 meses en torno del 40%. Ese tipo de cambio paralelo sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Entonces, seguramente este año las actividades de entretenimiento en la costa van a sufrir mucho por todos estos condimentos. A ver, Adorni, y ya que hablamos de la costa y Mar del Plata, sin duda ese es el emblema de las vacaciones. Esto que decía Rottenberg, de las 6 a las 3 cerradas, ¿puede ser un anticipo? Sí, a ver, lo que dice Carlos me parece que es un buen resumen de lo que pasa en varios sectores de la economía. O sea, fíjate que Carlos lo que nombra es, bueno, yo tengo que pensar en si invierto o no invierto. ¿Por qué? Porque tengo menos espectadores, o sea, hay menos consumo. Es lo mismo que puede pensar un productor con respecto a sus clientes. Bueno, tengo menos clientes, tengo menos gente que va al supermercado, tengo menos gente que consume. Y me parece que es una buena foto de lo que pasa en muchos sectores y que me parece que es lo que el gobierno tiene que trabajar, ¿no? Ahora, Rottenberg dijo, no invierto. Me achico. Bueno, es la discusión esta de por qué no vienen inversiones o por qué sí, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí, es si este país brinda... decía algo muy, Carlos, muy... Que marca mucho la realidad, ¿no? Decía, bueno, las entradas son caras y a mí como inversor no me alcanza. ¿Qué pasa en el medio? Es la pregunta, ¿no? A ver, hablando de inversiones y de esta... intento de convencimiento que le hace el gobierno a los empresarios para que traigan su dinero, lo hizo el ministro Cabrera en España. España fue durante muchos años el primer inversor en la Argentina. Creemos que es muy, si quieren, sencillo el trabajo para nosotros de convencer a los españoles a que vuelvan a ser los primeros inversores en la Argentina. Queremos simplemente ponernos como objetivo ser un país normal, ser un país que esté integrado al mundo, donde los argentinos podamos tener la expectativa de que nuestros hijos se puedan quedar en la Argentina y tener una vida mejor que la que nosotros tenemos. Piñanelli, ¿qué le falta a los empresarios para creer lo que dice el gobierno? No, son varios aspectos. Mirá, en primer lugar, se necesita estabilidad. Argentina está entre los 5 primeros países con más alta inflación en el mundo. Hoy la inflación no es un problema mundial, al contrario, los países del hemisferio norte tienen un problema al revés, que es la deflación, que es tan problemática como la inflación alta. Y por otro lado, el alto costo de capital. Pero hay un tema fundamental. En estos momentos en la Argentina, en promedio, hay una capacidad ociosa en la industria y en los servicios del 35%. Nadie va a invertir si el mercado interno no se reactiva, si no se le dan determinadas condiciones. Así que es una sumatoria de hechos. Creo personalmente que hubo una sobrevaluación por parte del nuevo gobierno en las posibilidades que ellos tenían de atraer a las inversiones. La cosa no es tan inmediata, lleva su tiempo y a Argentina todavía le falta dar algunos pasos adelante. ¿Qué está el gol? Me parece que las políticas se adoptaron, marcan un populismo financiero muy fuerte, políticas de tasa de interés muy alta, de regulación total para la entrada y salida de capitales. Populismo financiero es Populismo financiero es muy marcado. Igual llega a poquitos, ¿no? ¿Qué? Es un populismo que llega a poquitos. Y le llega al 1% más rico de la Argentina, que tiene una tasa de interés. Hoy, a diferencia de lo que pasaba otros años en la economía argentina, las variables macroeconómicas, hay consenso entre todos los analistas de que la inflación va a bajar, de que el tipo de cambio se va a mantener relativamente estable y que la tasa de interés va a seguir siendo alta. Entonces, los capitalistas especulativos
quien tiene unos recursos ahorrados también puede invertir en el sistema financiero local, tener tasas de interés del 26% y después realizarlas en dólares con un rendimiento extraordinario. Esto obviamente es una transferencia de ingresos de los sectores que no pueden vacacionar, que no van a poder vacacionar, los sectores que no pueden consumir y a favor, lógicamente, del sector financiero. Por eso digo que es un populismo financiero. A ver, son los 4 pesimistas, digamos. No hay ninguno que tenga alguna expectativa de que la cosa Yo diría que más pesimista es realista. Tampoco hay que ser muy optimista. Pero en el medio, Decir que lo peor no hay ya nadie pasó que es ser no hay optimista. ninguna consultora económica que hable de que el año que viene la economía no va a crecer. A alguien le va a ir bien el año que viene. No, pero el problema no es ese, perdóname Aldo. El Sí, problema sí. no es ese. La economía del año que viene va a crecer un 3, un 4, un 5. Podemos debatir acá una hora más cuál va a ser. El problema es que va a pasar en el 2018. 2017, año de elecciones, históricamente en este país, en los años de elecciones, los gobiernos han abierto la billetera. Acá tenemos además del consumo que dijo Aldo, para que lleguen el problema de consumo, para que lleguen las inversiones, tenemos 2 problemas graves. Uno, el déficit fiscal, que no hay vistas de que se solucione. En principio, el año que viene, el presupuesto Va no a ser indica, más sino alto del que todo por el pensado. contrario, va a ser más alto. Vamos a terminar el 2017 con un déficit fiscal mucho más alto que el que va a terminar en el 2016. Y aparte porque hay una presión impositiva que hay que ser demasiado improvisado para venir a invertir a largo plazo a este país cuando el Estado te pega desde hace muchísimos años con un hacha por la cabeza con los impuestos. A ver, Rottenberg, no sé, ahora el verano para vos es corto plazo absoluto. Claro, ya es pasado, de hecho, yo lo que iba a viene cambiar- en enero. Iba a cambiar la palabra negativo porque no lo soy. Yo vengo diciendo que la temporada es una temporada cauta. Cuando digo cauta me parece que tiene que ver con la responsabilidad empresaria, justamente de cumplir los compromisos y de tener una expectativa. Es distinto. A mí me parece importante marcar que en nuestro rubro, les doy un dato, sobre todo a los economistas y a ustedes, que a mí me llamó siempre la atención. La Sociedad de Empresarios cumple el año que viene 100 años y hace este trabajo Sí. hace un siglo casi. Y fíjense ustedes que en el año 2000, en la ciudad de Buenos Aires, arroja la auditoría 2 millones de entradas vendidas al teatro. En el 2001 baja a 1.200.000, o sea, es un 40% menos. Del 2002 al 2005 va recuperándose y en el 2005 vuelve a los 2 millones, o sea, tardó esa producción 4 años en volver a los 2 millones del año 2000. Crece del 2006 al 2011 en total un 50% y llega a una meseta del 2011 al 2015 que se quedan 3 millones. Si ustedes lo van viendo con la radiografía país, seguramente coincide hasta con el gusto de las elecciones. Porque ustedes fíjense cómo va coincidiendo cada momento, en venta de entrada, lo hago yo, con las circunstancias sociales y políticas del país. Ese Ahora, buen humor estamos social, juntos. el buen humor social se refleja en el teatro. De alguna manera, yo me acuerdo que cuando el gobierno anterior ganó la última elección del 54% y coincide con esos 3 millones, yo dije, creció la demanda, fíjense ustedes que crecen los votos. Para Rottenberg, Cuando- Macri dijo con un mensaje a los empresarios, y Rottenberg es empresario, se tiene que romper el traste textual para hacer crecer a la Argentina. ¿Cuál es la manera en que Carlos Rottenberg, si es que acepta esta propuesta de Macri, se está rompiendo el traste? ¿De qué manera? Por supuesto, hace más de 40 años. Entre otras cosas, entendiendo que el riesgo es la justificación moral del empresario, no pidiéndole al Estado nada, incluso nuestra actividad, que es una actividad que ya está fomentada desde el año 50 por exenciones impositivas, no vendiéndole ni siendo sponsoriados por ningún gobierno, en este tampoco, y fundamentalmente no convirtiéndonos en, si somos capitalistas para el éxito, no convirtiéndonos en socialistas cuando nos va mal. Concretamente, nosotros tenemos que defender la fuente de trabajo de la gente nuestra, no despedir a nadie, pero achicar de otro lado. ¿Y Ejemplo, otros rubros artísticos sí hicieron eso? en otros rubros artísticos, ¿a qué te Pienso referís? si estás cuestionando al decir que no pidieron nada cuando les fue mal y no reciben nada cuando les va bien, si estás cuestionando, por ejemplo, los subsidios del Inca a las producciones de cine o de televisión. En el caso del Inca me parece que, sin ser yo de otro medio que el teatro, me parece que hay un apoyo, un fomento concreto que tiene que ver con disposiciones que tiene con la industria de cine. Me refiero fundamentalmente a todo tipo de convenios particulares de artistas, de productores o de comunicadores con respecto a usufructuar del Estado
siendo del ámbito privado. Yo soy privado hasta la médula, en el sentido que yo solamente durante 40 años le vendo al público, al menudeo, y me cuido no solamente de no tener ningún convenio con ningún gobierno, sino tampoco siquiera venderle entradas, que sería lo más elemental, porque tiene que ver con una política personal y de empresa, como dije antes, donde me parece que ese también es el apoyo que uno puede dar, no estatizar en definitiva ningún tipo de ¿Qué te pasa cuando ves deuda. casos como el de Andrea del Boca, por ejemplo? Es que me parece, yo por supuesto no conozco al detalle la interna esa, pero no comulgo con ningún tipo de personalización cuando hay más de 100 tipos distintos de formas de, digamos, de combinaciones entre el Estado y los privados. De hecho, el público tiene que saber que cada vez que va a un recital gratuito, hubo en este fin de semana, una cosa es el recital gratuito y otra cosa es la contratación que no es gratuita. Claro. O sea, Sí, me de parece algún que, modo claro, estamos me parece, pagando, me digamos. parece Sí. que acá si queremos atacar el problema, yo dije hace unos días, sería buenísimo que siempre, por lo menos en mi rubro, cada uno que defienda el suyo, en mi rubro, que siempre el público pudiésemos conocer todos los acuerdos que los distintos gobiernos tienen con las figuras públicas y con las productoras públicas que por supuesto no se saben y tiene, insisto, demasiadas formas. Puede ser desde lo económico, puede ser también ofreciendo una cosa del Estado a cambio de usufructuar para el privado. Si yo concretamente tengo un teatro público y se lo doy a un privado, no le tengo que dar dinero. Le doy Sí, ya un con bien del plan, Estado claro. y es lo mismo. Pero ¿y qué pensás de las irregularidades que hay, que todos sabemos, de sueldos que no eran tales, de... No, eso es un tema, te insisto, es un tema para la justicia, por un lado, y por otro lado tengo las ganas de saber como vos. O sea, lo único que marco es que no quiero quedarme en un caso, porque uno que está en este ambiente conoce a lo largo de su vida tantos casos y tantas fórmulas para hacer esto, que entonces me pregunto, no me sorprendería nada, ni de antes O sea, ni no de viste ahora. novedad en esto. No veo novedades En porque... el caso de Andrea del Boca lo que llama la atención es que, bueno, ella iba al palco en el Congreso cuando hablaba Cristina, iba a los actos, se sacaba fotos con Cristina, entonces uno bien... Como puede- mi amigo Brandoni nos pintaba en el teatro en el 84, le gritaban Brandoni radical, porque se había, digamos, porque aplaudía a Alfonsín, y sin embargo teníamos un problema con el público, vale decir, todos... Pero los que cobró estamos- 36 millones por 25 capítulos, no. No tengo idea cómo es el No, contrato, pero seguramente eso habría que traer a Adrián Suar, que conoce más de ficción, y al canal estatal, preguntarle cuánto vale un capítulo de televisión para poder saber si es caro o barato. Yo soy de teatro. Lo que quiero marcar con esto es que yo no comulgo con nada que tenga que ver con combinaciones que, insisto, existieron y existen entre lo público y lo privado en mi gremio. Yo por lo Tampoco menos te no- gusta cuando María Eugenia Vidal hace esos shows en el interior de la provincia de Buenos Aires donde hay 2 días de artistas, No es que o no me guste, cuando el gobierno nacional contrata yo defendí siempre, por ejemplo, los recitales gratuitos. Creo que el Estado tiene los teatros públicos, justamente tiene que tenerlos abiertos para ofrecer lo que el privado no ofrece. Un ejemplo, y hay que contratar actores. Mientras sea transparente todo, no me parece mal. Lo que me parece es que acá no hay que discutir los recitales, por ejemplo, Sí. sino Sino discutir la transparencia de la contratación. La manera en la que a se quién se contrata. contrata. Porque en definitiva, contratar a Mercedes Sosa, cuando ya Mercedes Sosa llenaba en Nueva York o en Luna Park de Buenos Aires, no era chiste. El chiste era contratar a aquella Mercedes Sosa que no tenía dónde cantar. Veníamos hablando sobre números, sobre estadísticas. Hoy, en las últimas horas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner levantó una nota de página 12 para armar polémica sobre las estadísticas, las de antes y las de hoy. Tenemos algunos tweets de la expresidenta. Dice: el objeto global del manoseo de las estadísticas públicas es construir el relato del macrismo. Tiene la inspiración también de reescribir el periodo económico del kirchnerismo, alterando principales indicadores. Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre el relato macrista a través de las estadísticas. Que esta era parte de esa nota. Igual quería preguntarle a Peñarelli primero si coincide con que está viendo un relato macrista desde la estadística, desde el INDEC. No, para nada. En primer lugar porque el INDEC está informando muy bien, está intervenido por un gran profesional. Y en segundo lugar, creo que el anterior gobierno no tiene autoridad moral para hablar de estadística porque nos mintió durante 12 años, así que ¿para qué vamos a hablar? ¿Qué es el baño? Sí, a mí me parece que el criterio, ahora coincido con Piñarelli que hay una mejora en la calidad de las estadísticas públicas, pero el criterio de distorsión sigue estando presente, es mucho más selectivo
y tenue. Selectivo porque solamente sobre algunos indicadores. Por ejemplo, el consumo privado para el INDEC en el primer semestre de este año creció un 0,7% y el consumo público creció un 0,2%. Entre los dos representan el 88% del Producto Bruto Interno. Todas las consultoras privadas están dando cuenta de que en el primer semestre de este año el consumo cayó entre un 5 y un 6%. Si lo comparamos con lo que venía ocurriendo el año pasado, con los aumentos salariales, con el proceso inflacionario que se generó después de la devaluación y de la liberalización de las exportaciones, es imposible que haya crecido el consumo en el primer semestre de este año. Entonces, si bien las estadísticas son mejores que antes, porque antes también nadie podía creer que la inflación era del 10%, del 9%, del 12%. ¿No? Igual no lo decían, ¿eh? Sí, no. Bueno, no sé si no, pero había muchísimos que le creían y que hacían. Sí, la verdad que la banderita era muy difícil creer eso. Los subsidios crecían en una tasa del 30%, igual, no podía. Adorni, ¿coincide con esta idea de que hay algunos datos toqueteados de los que hoy publica el INDEC? Coincido con Aldo, me parece que las estadísticas son confiables, me parece que puntualmente con los tweets. Me parece que han insultado a los pobres y a los indigentes de este país diciendo que teníamos menos pobreza que Alemania y que nuestra pobreza estaba por debajo del 5%. O sea, me parece que no son ni siquiera dignos de análisis los tuits de la expresidenta. Estoy con Aldo en que me parece que el INDEC podrá tener algún error metodológico, por supuesto, en alguno de los índices. Será cuestión de irlos corrigiendo. Recordemos que estuvimos años sin estadísticas confiables en este país. A los cuatro, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Hacemos un breve corte y ya venimos.